Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Maurolino. Estamos en el regreso del canal en el 2021 y una de las series que tiene que volver es Supernatural. Así que vamos a ver con qué nos encontramos esta semana. Hello. Yeah. All right. Parecía como que lo convenció de hacer algo. Right here. I'm taking the boys up to the cabin this weekend if you're, if you think you might like to take up the sport. Thanks, but no. You know guns make me nervous. Always have. This one goes in here. No. It's okay, Dennis. It's all gonna be okay. No. All gonna be No. okay. Bueno, fue un sueño. ¿Lo podemos evitar o ya pasó? There's gonna be hunters there. I don't know if going in and announcing that you're some supernatural freak with demonic connection is the best thing, okay? So I'm a freak now? Mmm. You've always been a freak. Ok, usó la palabra freak. Can't stay away, huh? Yeah, it looks like. How you doing, Joe? Where's Ash? In his back room. Great. And I'm fine. Sorry, we're kind of on a bit of a timetable. Es la hermana, así que no le hagan nada. Now that is just weird, man. Why the hell would I be looking for that? Because there's a PBR in it for you. Give me 15 minutes. Esa canción le hace llorar. Your mom died the same way, didn't she? A fire in Sam's nursery. Look, Joe, it's kind of a family thing. I could help. I'm sure you could, but we gotta handle this one ourselves. Besides, if I ran off with you, I think your mother might kill me. You're afraid of my mother. Obvio. I think so. ¿Qué sabe Joe? On a cold, dark winter night, and I'm getting closer than I ever. Every premonition I've had, if they're not about the demon, they're about the other kids the demon visited. Like Max Miller, remember him? Y este también tiene poderes. And I was having the same type of visions about him. And now it could be happening all over again with this Gallagher guy. How do we find him? Inteligente No ese, current ¿eh? address, no current employment. I'm in the system. They just let him take a walk? Seems like it. Que el tipo les dice, déjame ir y se van. So, are you a friend of his? I used to be, yeah. I don't see much of Andy anymore. Mmm. Andy kicks ass, man. Is that right? Yeah, Andy can get you into anything, man. He even got me backstage at Aerosmith once. It was beautiful, bro. Burying Queen. She's riding a polar bear. It's kind of hard to miss. I'm sorry, I'm starting to like this dude. That band is sweet. My point is, I'm one of them. Pero vos tuviste la suerte quizás de no quedarte Demons said he had solo. plans for me and children like me. Yeah? Yeah, maybe this is his. No, yo creo que es el trauma. Les hace a los niños y que por ahí se quedaron solos y bueno, tomaron decisiones horribles. Aparte anda con una capa. Uy, ahí está el doctor. That's Está him. vivo. Yeah, that's him. He's the shooter. Hace mucho ruido el motor. Se dio cuenta, ¿no? Can't let a car like this one go. Damn straight. Hey, can I have it? Sure, man. Sweet. ¿Volverá? Uy, Hello. lo evitó. Dean, Andy's got the Impala. I know. He just sort of asked me for it, and then I let him take it. You what? He full on Obi-Wan me. It's mind control, man. Thought he was okay. Ah, pero no mató a Thought he was past it, at least. otra persona. Salvó a uno. Pensá en eso. Dr. Jennings, he's dead. No, ¿Era tipo su psicólogo? ¿O psiquiatra? ¿O...? I was upset, and well, I'm glad you did. Ella su debilidad. I missed you. At least you left the keys in it. Yeah.
Real Samaritan, this guy. He can't work his mojo just by twitching his nose. He's got to use verbal commands. Bueno, si no lo escuchan. This is magnificent. This is not exactly a serial killer's lair, though. Entonces no es él. ¿Hay alguien más? Andy just happens to have the power of mind control. You do the math. I just don't think the guy's got it in him, that's all. Well, how the hell would you know? I mean, why are you bending over backwards defending him? Because you're not right about this. About Andy? No. A que todos sean asesinos. Why are you following me? Tell the truth. That's what We hunt demons. Ah, a Sam no le puedo hacer nada. Things your worst nightmares wouldn't even touch. He's psychic, kind of like you. Well, not really like you, but see, he thinks you're a murderer, and he's afraid that he's going to become one himself, because you're all part of something that's terrible, and I hope to hell that he's wrong, but I'm getting a little scared that he might be right. Just leave me alone, all right? Why did you kill him? I didn't. Lo que debe doler eso. Porque no te morís al toque. Pero es como que está matando gente. Es como una elección que está haciendo de personas. Quizás era otro paciente del doctor. I didn't hurt anybody. Yeah, not yet. Bomberos. So it can't be him. It's got to be somebody else doing this. But that doesn't make any sense. Por ahí tenía un I'll dig hermano around here, see what else I can find. malvado. Un gemelo. You know, it was like I won a lotto. But you still live in a van. I don't get it. I mean, you could. Lo único que quiere es a la chica esa y no la puede convencer. I got everything I need. Sí, no se está aprovechando. No es... So you're really gonna kill her, huh? That's what I've been trying to tell you. Mi hermano. My twin brother. Do you think this Holly woman could actually be I don't know. Tried to get a copy of the birth records, but they're hard copy only, sealed in the county office. Yo los puedo meter. Sí, no necesitan ni siquiera disfrazarse. Not the droids you're looking for. Awesome. You got it? Yeah? Holly Beckett was your birth mother. Uy, qué garrón enterarse así. Does anyone have a Vicodin? Dr. Jennings was her doctor, too. I mean, he oversaw the adoption. ¿Tendrá un hermano gemelo? Pues tiene además los mismos poderes. Holly Beckett gave birth to twins. Exacto. I have an evil twin. Hey, Trace. ¿Es ese? No. Come on, Trace. Tell the truth. Uy, sí. Uy, eso que es como un puente, ¿no? Uy, es como una represa. Y no hay chances de que le apunte al agua, ¿no? Parece como I get it. Elijah You see Wood, Andy, I mean, he's a pero más genius. alto. Books he reads. He's gonna be a great man someday. But he is my family, not yours. Mm, You can't have him. family You issues. can't have anything. Que se ponga tapones. Si no te puede hablar. Slower. Sí, hazlo más lento. Gana tiempo, hermana. Andy, listen to me. Listen to me. Uy, con la visión también. I said stop it. You don't need to use your words if you have to. All you need is this. Déjenlo inconsciente. Sometimes the headache's worth it. You twisted son of a bitch. Tracy? She's trying to come between us. No, she's not. She's garbage. Man, they all are. He didn't let me. He said I had to wait until the time was... Who? The man who Upa. killed our lives. What are you talking about? Voy a meterle un tiro desde ahí. I see you. Uy. Bye-bye. Uy. Pobrecito, porque no parece ser una mala persona. Por ahí le tiene miedo ahora. You don't have to be alone in this, all right? If anything comes up, just call me up. What am I supposed to do now? You be good, Andy. Or we'll be back. He's a killer after all. Bueno. Now he's a hero. He saved his girlfriend's life. Saved my life. Bottom line, last night he wasted somebody. So, you want to tell me about this last hunt of yours? No, not really.
No offense, just kind of a family thing. Me, I have visions. También puede controlar cosas, no nos olvidemos de eso. I don't know, it's different for everybody. Better break out the whiskey instead. Anda a buscarlo vos. Acabo de bajar. Bueno, hablemos un poco de este episodio de Supernatural, un episodio que estuvo bueno, que nos mostró las posibilidades dentro de este universo, pero que además también, como terminó el episodio, rompió el patrón. Entonces, cuando rompes el patrón, ahí medio que cagás la cosa porque ya no sabemos bien qué puede estar pasando, así que me parece que igual no se rompió, yo creo que es como una especie de loophole en el cual entró un gemelo. Entonces, no. Es más, no te diría ni que fuese eso. Siento, por ejemplo, quizás lo que está pasando es que como falló este chabón Andy, lo que hizo fue usar a su gemelo para poder empujarlo, ¿no? A que se transforme en un asesino y empujarlo en que se transforme en algo malo. Como si el demonio tuviese la habilidad esta de, bueno, quizás usar la sangre, ¿no? O sea, no sé si tiene que ser sangre directa como podría ser un gemelo, o si podría, por ejemplo, también darles poderes a Dean para que Dean empiece también a transformarse en malo y empujar a Sam a que sea malo, ¿no? Es como que siento que por ahí va por ese lado, ¿no? Como que necesitaba que la persona a la cual él le puso los poderes se transforme en mala, entonces para eso tenía que buscar algún tipo de conexión y empujar a la persona que estaba al lado para poder hacer que la persona que él debía hacer mala se haga mala, ¿no? Algo así. ¿Podría hacer eso? Podría no serlo. Quizás una de las condiciones para poder terminar con todo esto es que las personas con poderes puedan matar un humano, y si vos matás un humano, lo que haces entonces es quizás como romper tu alma, y entonces desde esa manera la persona de los ojos amarillos puede, como se llama, controlar ese alma. Entonces lo que él necesitaba es que Andy, si quiere ser bueno o malo ahora no importa, pero lo que él necesitaba era que Andy mate a una persona, y mató a su hermano. Mató a su hermano por diferentes situaciones en las cuales la vida lo empujó a matar, pero nada, lo mató. Entonces ya quizás eso le da a este muchacho, al de los ojos amarillos, el permiso para poder entrar realmente en su vida. No sé si es eso, no sé cuál puede ser la conexión, pero al romper el patrón lo que hace es abrir una nueva puerta a diferentes posibilidades. Una de ellas es la que acabo de comentar. Además también me parece que este episodio lo que nos estaba mostrando es a nosotros esta idea de no son todos iguales, ¿no? O sea, me parece que lo que le está pasando a Sam en estos momentos es que él se está viendo medio contra las cuerdas en el sentido de soy una posible persona que se puede transformar en esto. El tema es que lo que ellos tienen que entender es que cualquier persona, bajo las diferentes posibilidades que te da la vida, se puede transformar en un asesino serial. O sea, no todos los asesinos seriales tienen poderes o son demonios, ¿no? Entonces, el humano es una criatura bastante tenebrosa y bajo extremas circunstancias, cualquier persona puede transformarse en un asesino. Entonces, creo que lo que está viendo Sam es miedo, pero miedo de transformarse en eso, sin darse cuenta que hay muchas posibilidades que cualquier humano también, bajo diferentes circunstancias, se transforme también en un asesino serial. Entonces, me parece que lo que tiene que entender él es que todos tienen una oportunidad y que, nada, dependiendo de los lazos que las personas hagan, dependiendo quizás de la necesidad de tener un ancla en el lado de la luz, ¿no? Como podría ser Dean, ¿no? Como esta idea de Sam, no cruces la línea. No sé, me parece que podría ser que la diferencia. Entonces, primero que nada tenemos que tratar de entender qué es lo que está realmente queriendo el muchacho de los ojos amarillos. Segundo, no sé si Dean lo sabe. Cuando el muchacho Andy, lo obligó a hablar de diferentes cosas a Dean jamás dijo nada sobre lo que le dijo su padre. Entonces, o no lo sabe o lo pudo esconder bien porque no dijeron las palabras necesarias. El tema es que si lo hubiese sabido, este era el episodio para contarlo, ya que lo iban a obligar a decir las cosas, ¿no? Entonces quizás cuando tenemos personajes así lo suficientemente fuertes como para aguantar un secreto del pasado, la única manera de poder hacer que se revele ese secreto es obligándolos de manera mágica. No como podría ser, justo vi el capítulo de Buffy the Vampire Slayer, de Once More with Feelings, el musical, y
justo pasó algo así, algo bastante parecido, ¿no? Como que hubo un hechizo que medio que la obligó a Buffy a hablar, a cantar básicamente, y a cantar sobre sus sentimientos y sobre las cosas que estaba ocultándole a sus amigos. Y que bueno, ella se vio obligada, pero si no hubiese sido por eso jamás se los hubiese contado. Entonces, me parece que era esta la oportunidad de hacer que Dean hable de algo que sepa. Entonces, esto me hace preguntarme, ¿Dean realmente sabe? ¿O están esperando para revelarlo en otro momento? No lo sé. Él dijo que tiene miedo, pero no dijo por qué tiene miedo. O sea, el miedo que él dijo fue bastante normal. Como estoy asustado porque, bueno, están pasando cosas que por ahí me preocupan, pero no tiene nada que ver. O sea, no fue realmente como, estoy asustado por cualquier otro motivo, ¿no? Como por un motivo más fijo. Así que, no sé. Yo hubiese usado este episodio como excusa para poder contar todo, pero bueno, quizás no lo sabe. Así que habrá que ver cómo sigue toda la próxima semana. Quizás realmente lo que dijo el padre fue como una especie de despedida o cuida a tu hermano, te va a necesitar, como algo así. Por eso puso esa cara de boludo, pero quizás no fue realmente lo que está pasando puntualmente. A partir de ahora, a este chico Andy le queda entonces, como dijo Dean, no sé, bueno. No, y es lo único que le queda, realmente es lo único que le queda, porque en estos momentos tiene la oportunidad de caer en la tentación, ¿no? O sea, si una persona, el amor de su vida, esta chica que nunca usó sus poderes, lo empieza a rechazar, quizás él se tienta a que le diga que se olvide de lo que pasó y para que puedan tener otra oportunidad, y ya empiezan a crear una relación en base a mentiras. Entonces cada vez que algo se complica va a tratar de recurrir a eso, ¿no? O sea, lo que veíamos hasta antes del asesinato, él no se vio como atrapado en una situación de me está mirando con miedo, porque no lo necesitó. O sea, lo que él estaba haciendo con su vida realmente era bastante tranquilo. Estaba teniendo lo que necesitaba, estaba divirtiéndose como se divertía, pero sin herir nada. Ahora, la persona que él ama tiene miedo y no sabemos muy bien si va a poder perdonarlo. Estaría bueno que lo perdone, porque lo hizo para salvarla y nunca lo hizo por ella. Con ella, perdón. Así que, no sé, ojalá lo perdone, así no se va para el lado oscuro, pero bueno, tiene el teléfono de Sam por las dudas. En este episodio apareció Ellen y Joe. No sé qué sabe Joe, porque Joe es como que en el episodio cuando empezó a hablar con Dean, como que empezó a tirarle algo. Parecía que sabía algo, pero no dijo nada, y después en el final del episodio la madre como que se la sacó de encima, como no escuches esto. Entonces no sé si ella sabe algo o no, pero bueno, lo descubriremos próximamente. No sé, capaz la semana que viene tenemos otro episodio con ellos allá presente, con Ellen, Joe y el otro muchacho. Pero bueno, lo veremos la próxima semana. Yo lo voy a ver ahora, pero la próxima semana esperemos que lo puedan ver. Vamos a ver qué onda Warner Brothers en este 2021, pero esperemos que sea más fácil. Así que nada, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales, está acá al costadito, y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Supernatural.